Buenas tardes, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices y bueno, vamos a estar ahora mismo en antena y en directo con el maestro Esplá. Buenas tardes, maestro, bienvenido y bien hallado. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por atender a Remedios, por atender mi llamada y sobre todo por estar aquí, desde el palco, en Radio Cómplices. Bueno, eso es una forma también de echar la tarde, ¿no? No tiene tanto mérito. Bueno, para los que estamos empezando en el mundo de la tauromaquia, ¿quién es Luis Francisco Esplá? Pues eso mismo me pregunto yo. que quién es, después de tanto tiempo perdida de alguna forma la relación con el toro, con el público y con todo, me veo como un aficionado más. Y aunque la gente no lo crea, muchas veces me dicen, oye, pero no echa de menos, pues yo digo, la verdad que no echo de menos absolutamente nada. Es como si, no sé, una bendita amnesia hubiese vetado cualquier posibilidad de recordar y de crear fantasmas. Yo tengo que decir que me siento un poquito abrumado por todas las noticias que he estado mirando y que oigo. Una familia, una dinastía, de historia, leyenda viva, es que todo lo que diga es poco. He tenido la suerte, eso sí que puedo subrayarlo, ¿no? De vivir en el seno de lo que con el tiempo se convirtió en una dinastía taurina, ¿no? Y la verdad es que son cosas que imagino que van a desaparecer, no se van a repetir por muchas cosas, porque va cambiando la sociedad, porque las familias se relacionan de otra forma, porque la vinculación entre padres, hijos y abuelos va a dejar absolutamente de ser la tradicional. Y todo eso conlleva pues que eso que se llamaban dinastías y que tenían un tronco común y que participaban no solo de la profesión de los abuelos y de los padres, sino participaban absolutamente de la vida, estaban inmersos en la vida artística y activa de la gente que había en casa. Pues todo eso se va perdiendo porque se va diseminando, va a cambiar completamente, y me siento orgulloso de haber podido vivir en esa íntima relación con el toreo. Me dice Remedios, buenas tardes, maestro, y dice: Luis Francisco Esplá, hijo de novillero y ganadero, escuela taurina, ser de una familia taurina. ¿Cuándo le vino a usted esa afición? ¿Le viene de verlo, de vivirlo? O como dijo el otro día un novillero que de repente vio un toro y dijo, es que me llamaba. No, lo veo, yo creo que es ciencia infusa, ¿no? Cuando tú vives en un ambiente tan saturado a nivel taurino y bueno, lo ves como algo normal, es el clima, lo que respiras, lo que vives en todo momento, pues te parece que no hay más mundo que ese. Yo vivía en una plaza de toros, pasamos los veranos en una placita de toros que bueno, de ahí nos salíamos y entonces ahí discurría todo. Y toda mi vida está pendiente desde el centro de esa plaza de toros, sobre eso ha gravitado mi infancia. Se hacían matinales de boxeo, se hacían veladas de boxeo, se hacía cine era un cine de verano, era escuela taurina. Yo no he salido de ahí, entonces cuando ha pasado el tiempo me parece fabuloso, ¿no?, el mundo en el que he vivido. Y bueno, pues obviamente tenía que con esa contaminación tenía que por lo menos haberlo intentado, ¿no? Aunque también lo cuento muchas veces, ¿no?, entre los 13 o los 12 y los 13 o 14 años, tuve un momento que casi abominé de los toros. Cualquiera que le escuche, eso sí que se le hace raro. Por ejemplo, desde el chat está diciendo Vicente Pérez, buenas tardes, qué lujo tener al maestro Luis Francisco Esplá. Dice Manuel, bienvenido, buenas tardes. Pepe Lapuente dice, bienvenido. Estamos ahora mismo todos pendientes de usted, de esta charla, y pensar que un día casi dice no, se nos hace raro. ¿Cómo es ese momento?
Sí, mi padre tenía la ganadería y entonces pues yo era el hombre de campo, ¿no? Mi hermano ha sido un hombre más de ciudad, yo era el que terminaba los estudios y me iba allí, los fines de semana me iba allí. Yo recuerdo con 14 años, o quizá menos, 13 años, ahí, que había fines de semana que yo me iba a Jaén en un tren que era como una especie de periplo interminable, porque los trenes no tienen nada que ver con lo de ahora. Yo salía de Alicante y cogía uno a las 12 de la noche en Alcázar de San Juan, que llamaban La Estrella. Era un tren que venía de Barcelona a Sevilla, creo, cargado siempre de reclutas. Un tren que olía a demonios. Pero en invierno casi uno agradecía el calor de aquellos vagones, ¿no? Y entonces me dejaba en ¿cómo era? En un pueblo al lado de La Carolina, paraba el tren y de ahí a La Carolina, que habían 14 kilómetros, lo tenía que hacer de noche a las 4 o las 3 de la mañana, era muy formal el tren. En Vilches, me dejaba en la estación de Vilches y de allí yo me iba andando hasta La Carolina a dormir allí y pasaba el fin de semana y después normalmente mi padre acudía el domingo y volvíamos, ya solía volver siempre en coche, pero que me fascinaba el campo y yo era el que criaba los novillos y el que les ponía nombres y los conocía por su número, convivía con ellos. Claro, cuando tú ves que empiezan a sacar esos animales para que los maten en pueblos, chavales anónimos, tal, hubo un sentimiento totalmente de contradicción, ¿no? Y fue ese momento en el cual pues yo dije, ostras, esto no me mola nada, que yo crío un animal aquí, que yo establezca una relación con él en el campo, que nos lleguemos a conocer, que haya incluso una interdependencia, y de repente lo embarcan, se lo llevan y no lo vuelvo a ver. Pues eso me creó un conflicto que afortunadamente resolví más tarde. Me dice, por ejemplo, Remedios. Dice, buenas tardes, maestro. Dice Luis Francisco Esplá, un torero siempre que ha sido un símbolo en vida. ¿Se puede decir que el aficionado sabe el riesgo que usted o ustedes corren cada tarde? ¿Creen que se dan cuenta? Imagino que sí. Lo que pasa, vamos a ver, lo que pasa es que tampoco la muerte tiene o la tragedia tiene que estar evidente, y ni puede ser, porque si no sería obsceno, ¿no? Tiene que estar ahí, gravitar como telón de fondo, ese suspense tiene que estar ahí, es necesario para que esa atmósfera, esa tensión sea vivida en el esto. Pero a mí, se lo digo de verdad, me parece obsceno cuando o ciertos toreros inciden, subrayan que se juega la vida. Claro que no la jugamos, todos, cualquiera que se pone ahí delante, los banderilleros, todo el que se viste de luces, corre un riesgo evidente. Y en tu presupuesto, cuando sales del hotel, está incluido todo eso. O sea, en tu presupuesto vital tienes asumido perfectamente eso. Pero no hay que subrayarlo, tiene que estar ahí creando una atmósfera, creando una especie de halo en torno al torero. Pero en un caso, de verdad, me parece necesario insistir en la relación con la muerte. En eso le doy la razón. Yo creo que tiene que ser la tensión. Saber que es verdad que en un momento determinado una tarde puede darle la mayor gloria que puede recibir un torero, pero no hay que pensar en esa tragedia porque creo que sería un morbo que no le viene bien a la tauroma, que lo dice alguien como yo, que no tengo ni idea, todavía no he ido a ninguna plaza de toros, solo he ido a 2 ganaderías y estoy aprendiendo de ustedes, pero creo que no me gustaría pensar que voy a ver en una plaza de toros la sensación de a ver si le pilla, a ver si no le pilla, no me gustaría pensar eso. No, es que esa forma de asomarse al espectáculo ofusca todo lo demás, ¿no? Y lo distorsiona el discurso. Fíjese, el cine coge una mentira, un embuste total, porque todo es mentira en el cine, el atrecho, todo, el actor, todo, es todo una farsa, y nos hace creer en una historia, en algo que es, digamos, cuando salimos de la sala, creemos que lo que hemos vivido es real, ¿no?
Sin embargo, el toreo es todo lo contrario, es maravilloso. De algo tan real como es la evocación de la muerte, el traerla, conjurarla, jugar con ella, todo esto, hacemos un cuento fabuloso, donde al final la muerte queda en un plano, está allí, siempre en el rincón, agazapada, tal, no sé qué, pero lo que conseguimos es crear una historia maravillosa, estética. Y olvidar todo eso, el toro que viene como todas las fuerzas de la naturaleza a descomponer aquello, a sembrar el caos en la plaza de toros, termina pareciendo que ha nacido para eso, ¿no? Para colaborar con el torero hasta las últimas consecuencias. Y esta es la maravilla del toreo, que de una cosa o de una tragedia, de una realidad inconfundible, nos crea un cuento estético maravilloso. Qué bonito. Me están llegando preguntas y casi son las mismas. Voy a leer porque me dice Remedios. Luis Francisco Esplá y Portillo. Feria de Otoño, 10 de octubre del 99. 24.000 espectadores. Empieza el Califa. Toro de seriedad y complicado. Teniendo que torear ese toro por el percance sufrido, el tercer muletazo, el maestro Califa. ¿Qué ha significado este encaste, el de Victorino Martín, para el maestro Esplá? ¿Y qué recuerda de esta tarde, me dice? Sí, la recuerdo porque ha sido uno de los días más complicados para mí en Madrid, ¿no? Por muchas cosas, porque habíamos iniciado los toreros, una cruzada con la televisión, y bueno, a final de camino pues hubo una desbandada y yo pagué los platos rotos de esa historia, ¿no? Ese año prácticamente no toreé, estaba fuera de combate. Me llamó el que entonces era llevaba la gestión taurina de la Comunidad de Madrid, que era Pío García Escudero, y me dijo que iba a ir en octubre, porque en San Isidro estaba totalmente descartado, y bueno, y hubiese estado descartado de por vida. Entonces le dije, mire, Pío, yo esto de las imposiciones políticas, y me dijo, no es una imposición política, es una injusticia que queremos deshacer, ¿no? Un entuerto que necesitamos. Bueno, pues si es así, de acuerdo. ¿Qué corrida quiere usted? Yo podría haber ido a una buena, porque habían dos buenas, y dije, no, la de Victorino, porque siempre Victorino, en los momentos difíciles de mi vida, me ha rescatado. Y así fue. Ocurrió lo que yo esperaba con esa corrida, y otra vez pude estar 10 años más en el mundo del toro. Por eso para mí Victorino ha sido siempre, cuando en el 82 la famosa corrida del siglo cortó las orejas, bueno, ya estaba agotando un crédito porque ya había tomado la alternativa del 76, venían las cosas poniéndose bien, pero necesitaba una historia de este tipo, ¿no? Un aldabonazo como el de esta famosa corrida. Y en otros momentos también Victorino me ha dado la vida, por decirlo, es como una especie de suero vivificante. Me dice, por ejemplo, Pepe Lapuente. Maestro, buenas tardes. Dice, usted fue el que inauguró la Plaza de Toros de Alcoriza, mi pueblo, junto con el Califa y Leandro Marcos. Sí, me acuerdo perfectamente. No hay cosa, yo entiendo, y estamos en el año de Joselito, entiendo perfectamente a Joselito, su afán por las monumentales, su afán por inaugurar grandes circos, por ver más gente en los toros, ¿no? No con un afán económico, sino simplemente él necesitaba hacer popular los toros, no solamente a nivel del pueblo, sino a nivel económico, ¿no? A nivel de bolsillo necesitaba. Por eso yo cada vez que inauguro una plaza de toros me acuerda mucho de Joselito, ¿no? Qué satisfacción, ¿no? Poder abrir un coso a una nueva afición, dejar ahí para el futuro el germen de lo que será una afición consagrada con el tiempo. Me siguen entrando preguntas y dice, por ejemplo, Manuel Pastor, pregunta para el maestro. Una de las mejores faenas que le he visto fue en Madrid, en las ventas, que no quiso salir a hombros y salió corriendo, con un Victorino, 2 orejas, una grandísima faena. Es lo que más recuerda. ¿Es la que ha comentado usted?
Sí, esa es la del Califa, porque además era un toro que me lo hizo pasar mal en la plaza, era un toro con problemas, pero bueno, estaba en esa situación, ¿no? Y recuerdo que fui a recoger la montera del Califa, que tras la voltereta pues había quedado allí en mitad del ruedo. Entonces me fui, la recogí, y en ese intervalo, en ese espacio de tiempo y metros, fui pensando si me ponía o no me ponía, si tiraba las cartas, en una palabra. Y bueno, resolví que había que tirarlas, si no ya estaba en mi casa. Y afortunadamente pues hoy salieron bien las cosas, dentro de la dureza que tenía el toro, al final se entregó y fue una faena muy emotiva, pero es de las que de verdad lo rayan a uno por dentro, le rasgan el alma, porque de verdad no solo era la situación que ya he descrito, sino además la complicación y la violencia del toro. Pero a mí me entra la curiosidad como comunicador y como persona que está aprendiendo esto. ¿Por qué no quiso salir de hoy a hombros? ¿No dicen que es lo más bonito, la sensación esa de sentirse en ese momento regocijado, encombrado? Y no quiso. ¿Por qué? Es lo que se me hace raro. Por dos motivos. El primero, porque era un toro del Califa. Yo recogí ahí una posibilidad que no era ni tan siquiera mía, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, para demostrarle también al sistema que yo no necesitaba salir a hombros para estar otra vez en actualidad, para recobrar mi pulso artístico. Esas fueron las dos cosas, pero básicamente lo del Califa, ¿no? Esa es la única cuestión por la cual no quise salir esa tarde concreta a hombros. Después dicen de los valores, pero qué manera de demostración de respeto total. Bueno, el toreo es así, ¿no? Desde pequeño te inculcan, desde que vives al lado de la gente del toro. Yo eso lo he tenido en mi casa, ¿no? Hay un tremendo respeto, profundo respeto y consideración a las personas que han sido algo en esto. Yo creo que eso se va transmitiendo, las generaciones se van empapando, y es curioso porque cuando se acerca un niño y me saluda, sé yo, en la forma de dar la mano, si esa criatura está queriendo ser torero o no. Es algo de verdad que brota de una forma en especial ese respeto en esos chavales que van a una escuela taurina o que están intentando su aventura en el toro. En eso es lo que yo estoy escuchando aquí en la radio, en las escuelas. Pero voy a seguir con las preguntas. Dice Vicente Pérez: buenas tardes, maestro. Un encaste para usted, y yo me atrevería a preguntarle un encaste de cuando usted estaba en activo y un encaste ahora que los ve desde fuera. Cuando yo estaba en activo, a mí me gustaba mucho lo de Santa Coloma. Era mi toro preferido, ¿no? Por muchas cosas. Estaba en un buen momento. Había muchas ganaderías de procedencia Santa Coloma. Las hechuras, todo, permitían un tipo de toreo muy especial. Es un toro que anda, con lo cual el toreo se hacía lento. Los muletazos se podían eternizar. Después ha ido cambiando absolutamente todo, las modas. He visto tres modas en el toreo. La de Núñez, que es una época, primero la de Santa Coloma, después la de Núñez, donde el encaste que impera y al que todo ganadero aspira, todo ganadero que se inicia, es a lo de Núñez, después Atanasio y por último Domecq. Ahora el 60% de la cabaña de Bravo está constituida por el original Juan Pedro Domecq, ¿no? Y bueno, y es realmente el toro que mejor tolera el exceso de peso, el trapío con el cual se está lidiando actualmente. El trauma de la báscula no le ha afectado a este encaste, o le ha afectado muy poco, mientras que con otros ha acabado definitivamente. Y ahora, a última hora, a mí lo que me gustaba, pues obviamente, como a todo el mundo, era torear lo de Domecq, porque era el toro más manejable, el toro que propiciaba el toreo. Sin embargo, yo no puedo decir que me haya movido
en ese tipo de caldo, ¿no? Yo he tenido que matar absolutamente todo, he matado muchas corridas de cuadri, he matado muchísimas de Pablo Romero, creo que soy el torero que más corridas ha matado de Pablo Romero. Ha habido años que mataba la camada entera y se dejaba, era una cosa francamente buena, del Conde de la Corte, en fin, una serie de ganaderías que hoy están totalmente deshechas, y no porque sean toristas ni mucho menos, sino porque realmente viven un conflicto importante. Me dice Remedios, estaba viendo un vídeo suyo al toro Portillo. Dice que nos estamos refiriendo como un torero que tiene delante esa alimaña, serio, complicado. Aún se le ve a usted con esa sonrisa desafiante y acompañando a ese toro que con su bravura no quería rendirse a sus pies. Dice Remedios que recuerda esa tarde porque aun siendo muy niña no se perdía una corrida del toro del maestro Esplá Ruiz Miguel y, como no, los vecinos suyos, los vitorinos. Dice, siempre me llamó... Qué bendición, ¿no? Saber que tengo gente... Sí, no, además dice... Sí, dice que lo que le llamaba era el semblante que tenía usted. Sí, bueno, es que yo disfruto toreando, jolines. Yo cuando las cosas ya ves que las vas dominando y las vas reconduciendo, pues me produce una satisfacción que no puedo velar de ninguna forma. Incluso a veces me dicen, ¿tú es que hablas con el toro? Claro, hablo con mi material, estoy ahí, nos estamos diciendo, él no puede pronunciarse, pero en su en su forma en sus reacciones está perfectamente contenido el diálogo, ¿no? Él quiere desbaratarme. Y yo todo lo contrario, quiero ir dándole forma a aquello y hablo con mi material como lo haría con cualquier otra cosa. Por el caballo, por ejemplo, los caballos se les habla, es un ser vivo, le transmites emociones, todas estas cosas me parecen necesarias porque le dan otra dimensión a la relación con el animal. Qué bello momento. Me dice, ¿es posible que dentro de unos años los toros desaparezcan si las instituciones siguen sin apoyar la cultura taurina? Yo no quiero que la apoyen en el sentido de subvenciones y cosas de estas. Lo que sí me preocupa es que algo tan genuino, algo por lo que nos conocen en todo el mundo, le pese a quien le pese. Los toros y el flamenco es lo que trasciende allende de las fronteras. Y donde vamos, nos dicen, hombre, toros, flamenco, es algo inevitable, ¿no? Yo recuerdo incluso como anécdota que hace muchísimos años conocí a un ganadero colombiano que me invitó a su ganadería y estaba recién casado con una chica rusa, guapísima. Y entonces, comiendo, nos dijo la chica rusa, lo que me extraña es que no vaya su señora, venía entonces mi mujer, que no vaya vestida de flamenca, ¿no? Porque ahí en España van todos vestidos de flamenco y de traje corto, ¿no? O sea, hasta ese punto tenía deformada la imagen de una España, o por lo menos estaba el cliché tan marcado, el ideograma de la España flamenca y taurina, estaba tan marcado allí de las fronteras, que esta mujer concebía España como una feria de abril. Me dice, por ejemplo, Vicente Pérez, maestro, ¿es más importante conocer los terrenos o tener técnica? Bueno, es una parte, ¿no? Como todo, la suma de todo eso es incluso lo que conforma el valor. Si tú tienes el conocimiento de los terrenos, que es el conocimiento del material, si no tienes conocimiento del terreno, no vas a saber nunca la dimensión de ese material. Y un material, además, por ser un ser vivo, tienes que vivir anticipado a él. Si no tienes eso y no vives anticipado, ya puedes tener técnica que va siempre por detrás. Es como en el ajedrez. Si tú vas por detrás de la partida, pierdes siempre, ¿no? Tú tienes que en el ajedrez ir por delante del contrario, para ir preveyendo y intuyendo hacia dónde se va a mover, cuáles van a ser los movimientos del contrario. Y en el toro exactamente igual. Luego está la técnica, ¿no? Que es poner todo aquello en tela de juicio, y al final, si tienes suerte, incluso puede aflorar la inspiración. Pero la mayoría de las tardes discurren en ese diálogo con el toro, donde
tú tienes que ir transcribiendo lo que va insinuando y aportando las soluciones técnicas a todo eso. Vicente Pérez sigue preguntando, ¿cómo mitigaba usted el miedo? Porque dice que nunca perdía la sonrisa en una plaza y eso transmite y transmitía tranquilidad al verle. Sí, yo siempre lo he dicho, no he sido un torero valiente, no lo soy, lo entiendo, valiente son los toreros que veo pegarse esos arrimones y los veo, jolines, a veces a merced del toro y impávidos, no se preocupan, eso es valor. Yo no, el valor lo cimentaba en base a eso que he dicho, conocimiento del animal, una técnica en la que tenía una fe absoluta y la preparación física, que es importante para dar fuerza a esos dos conceptos, ¿no? Esto era el atributo del valor en mi caso, la suma de esos tres ingredientes. Y me hacía pasarlo bien, ¿por qué? Porque conocía el material, lo manejaba bien y además lo llevaba donde yo quería, pues al final disfrutaba, me lo pasaba pipa. Y hacía disfrutar, porque tengo aquí un mensaje... Bueno, de eso se trata, ¿no? Al final el torero es un artista que tiene que comunicar y todo lo que hace es como una prolongación exterior suya que tiene que llegar arriba, ¿no? Si no llega es una tragedia. Porque le digo porque, por ejemplo, Manuel Pastor, desde Albacete, nos dice: ole los grandiosos toreros, gracias maestro por todas las tardes tan bonitas que nos ha dado. Y Pepe Lapuente dice: siempre estuvo rodeado de las mejores profesionales como Anderson Murillo y Domingo Navarro, pareja de profesionales como la copa de un pino. Y no solo eso, sino que tenía una cuadrilla, no eran buenos profesionales, eran buenas personas, lo pasábamos bien, disfrutamos dentro y fuera de la plaza, nos reíamos muchísimo, las bromas iban hasta a pie de paseillo, ¿no? Recuerdo que nos encerramos allí en la capilla todas las tardes y si alguna vez hubiesen grabado lo que allí comentábamos, pues bueno, había para hacer un monólogo de esos famosos. Me dice Remedios: ¿qué tiene que agradecer al toro el maestro Esplá? Ese torero valiente que sale y no le duelen prendas de frente y por derecho, delante de los vitorinos, con esa sabiduría y conocimiento de este encaste. Evidentemente yo le tengo que agradecer todo, siempre lo he dicho, el toro ha sido el que me ha hecho ser, digamos, más racional de lo normal. El toro, como todas las vidas que, ¿cómo diría?, se mueven en un contexto complicado y donde hay riesgo y donde comprometes no solo el físico, sino constantemente tu crédito, tu rédito ante un público, pues van creando un individuo especial, ¿no? No banalizas absolutamente nada. Yo creo que lo mejor que le debo al toreo es que no banalizo absolutamente nada en esta vida. Hasta lo más insignificante, la cosa más parvulita, gracias al toreo, para mí tiene una dimensión extraordinaria. Es como una fuente o ¿cómo diría? Más que una fuente, es una clase de vida. Qué bonito esa forma de hablar, clase de vida. Me dice, por ejemplo, Tino de Mozo de Espadas y Andrés de Ayuda, me dice Pepe Lapuente: ¿es verdad que para una persona es tan importante la gente que lleva al lado, como porque le transmite tranquilidad, seguridad, como el conocer esos encastes? Ya no digo en la labor del torero toda, sino esa cordialidad, esa, como dicen, que son familia, que se convierten en casi las piernas de uno, los brazos de uno. ¿Llega a ser así esa relación? En mi caso sí, y además es importantísimo. Yo no concibo llevar en la cuadrilla a alguien que cree conflictos, no contigo, sino entre ellos, ¿no? Porque al final todo eso deriva en una especie de mare magnum que termina contaminando y envenenando toda la relación, ¿no?, entre ellos.
De hecho, yo recuerdo que los primeros años se jugaba muchísimo a las cartas, en las cuadrillas. Todas las cuadrillas jugaban, incluso los propios matadores. Y claro, luego te metías en el coche y notabas un clima extraño. Había una extraña tensión en el ambiente, ¿no? Muy parcos en las palabras, adjetivos muy medidos, todos, y me di cuenta que era el tema de las cartas, y lo prohibí definitivamente. Dije, en mi cuadrilla no se vuelve a jugar a las cartas, porque yo no puedo entrar en ese coche y ser partícipe de ese clima de hostilidad que se creaba sin ton ni son. Por eso es muy importante. Oye, si tú vas viajando, somos 11 en una cuadrilla, contando el chofer, el chofer mío, el mozo de espadas, el apoderado, el ayuda, tal. Somos el Atleti de Bilbao, viajando y durmiendo juntos y comiendo juntos y pasando situaciones a veces estresantes. Esas plazas, cuando las corridas no salen buenas, cuando el público se irrita, todo esto, si no hay armonía, después no tienes refugio en el cual ampararte y retomar la normalidad. Ese lenitivo necesario tras una corrida está ahí en tu gente, con tu cuadrilla, en esa botella de vino que te bebes por la noche, y dices, va, ahí se ha quedado la corrida esa, que Dios la bendiga. Y esto a mí me parece definitivo, moverte con gente en la que coincidas, no solo artísticamente, sino personalmente. Qué bonito, me he reído cuando he dicho Atlético de Bilbao, porque yo soy vasco, aunque esté viviendo aquí en Murcia. Me ha hecho ilusión. Bueno, seguimos, me dice Remedios. Un torero que siempre pasando la raya, un torero que tantas tardes puso las plazas en pie. Además, licenciado en Bellas Artes, caracterizado por su gusto por la pintura dentro y fuera de España. ¿Cuál nos diría que fue esa faena de gloria que mejor recuerdo le ha dejado? A veces las faenas que uno recuerda, o las faenas que uno tiene en lo más hondo de la memoria, no son aquellas que han trascendido. Hay 3 toros en mi vida que recuerdo, que fueron obviamente faenas premiadas. Una de ellas una fue un toro de Miura famoso, Dadito, en Valencia, que al final tuve que salir escoltado por la policía. Ha sido la única vez en mi vida que he salido escoltado de una plaza de toros, ¿no? Con los escudos y tal, a lo Curro Romero, ¿no? Y me dieron todos los premios de la feria. Pues no, era un toro, fue un toro que hasta la muleta no había dado muestras de servir ni de colaborar, sino esos toros que no sabes lo que va a pasar con ellos, ¿no? Duro en el caballo, con la banderilla, bueno, banderilla ahí como pude, tal, sin lucimiento, sin nada. Y ya cuando cogí la muleta esperaba cualquier cosa del toro. O sea, no sabía por dónde. Entonces se arrancó el primer capotazo, y cuando llegó a la altura del embroque, cuando yo lo tenía ya ahí en la muleta, como que se frenó y empezó a andar, pero a andar como si fuese la hermana Teresa de Calcuta después de comulgar, con una lentitud pasmosa. Y claro, yo pensaba que ahí venía la trastada, ¿no? Cuando ese toro se frena, viene con esa violencia, con esos ojos que ponen los de Miura, y llega al engaño, y humilla, y se para, y viene andando con esa suavidad, dije, aquí viene el engaño. Y entonces el primer muletazo se lo di así, viendo a ver qué me iba a hacer, y fue hasta el final. En el segundo hizo lo mismo, yo tuve esa precaución y en el tercero me di cuenta que o me abandonaba o no entendía el toro. Y fue un toro extraordinario al que ligué de maravilla, pero hubo un momento en el tendido en que empezaron a pedir el indulto. Y como no se dio, y lo pinché, se armó allí la de Dios. Ya le digo, me querían apalear a la salida, y sin embargo me llevé todos los premios de la feria. Es uno de los toros que yo recuerdo haber toreado mejor en mi vida, sin que sea esa la aspiración suprema de este torero. ¿Y cuáles más recuerda? Recuerdo otro en Jaén,
de ¿cómo se llamaba? Antonio, ¿cómo es? Es que el hijo, bueno, y otro de Salvador Domecq en Albacete, otro toro también de Salvador Domecq en Albacete, y que era un toro de Salamanca, de Antonio, jolines, ya me acordaré, qué memoria la mía, pero bueno, me acuerdo del toro perfectamente, y le corté el rabo en Jaén, y al otro en Albacete también las 2 orejas, o sea, pero al final la gente se queda con la corrida de Vitorino, se queda con la corrida del 2009, mi despedida en Madrid, todo eso. Bien, fueron grandes faenas, pero no son esas faenas en las que uno más o menos ha tocado cierta, o cree haber percibido cierta perfección. Por eso me gusta preguntar a la persona que está delante del toro, porque es la que transmite esa emoción, porque muchas veces Sepúlveda era el toro, perdona que te corté, no. De Antonio de Sepúlveda era el toro aquel, que estaba yo ahora, digo, ¿cómo es posible que un toro de esos, si no me acuerde del ganadero al cual quería muchísimo, era un tipo encantador, era una persona extraordinaria, como pocos ganaderos hay en el mundo. Estaba comentando que no es lo mismo verlo desde la valla que verlo ahí delante. Cuando está delante, ¿qué es lo que le llama más la atención de ese toro? ¿La mirada, el conjunto de la vista que tiene? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Qué es lo que se fija más? Bueno, normalmente es la mirada y las orejas, ¿no? Y es donde yo puedo leer prácticamente. El toro es un animal muy inexpresivo, ¿no? En el sentido de que tiene muy pocos gestos, ¿no? La gestualidad, por ejemplo, del caballo creo que está contenida en 17, 18 gestos que hablan un poco de lo que quiere, de lo que no quiere, de a dónde va, de qué va a hacer el caballo, de si está a gusto, si no le está. En el bóvido la expresión es muy, muy tenue, porque tiene además mucho pelo, es difícil ver el entrecejo, pero los ojos sí dan una medida importante, es donde yo leo siempre, y las orejas. Y luego en la cola se ve mucho la vivacidad del toro, ¿no? Tú ves los toros a través del movimiento de los rabos, en qué estado están, ¿no? Cuando están muy vivos, coletean, vamos, parece que tienen un ventilador en vez de una cola. Y las orejas exactamente lo mismo. Cuando tú veas un toro que estás tú delante y está volviendo las orejas para un lado, para otro, tal, no sé qué, es como un radar de los americanos. Dice, este cabrón está cogiendo satélites de todos lados. Cuidado con este, ¿eh? Bueno, pues todo esto, todas estas cosas conforman al final la lectura más fiel que se puede hacer de un animal. Las orejas es el segundo maestro que me lo dice, y ha habido solo uno que me comentó que le llamaba mucho la atención cuando estaba delante del toro, la respiración. Sí, pero la respiración al final está sometida a los esfuerzos, a lo que haga el animal, ¿no? Como todo el mundo. También es cierto que hay toros que dices, oye, lo de Vitorino no abre nunca la boca. Qué capacidad pulmonar, ¿no? Todo esto son cosas que... Y hay toros que se recuperan, pero poca información me transmite. Damaso decía una cosa, Damaso González, mi concuñado, decía una cosa maravillosa, que los toros de salida, por la forma de correr, aproximan muchísimo lo que van a ser. No si van a ser buenos o malos, pero si van a ser más o menos razonables, te van a dejar estar por ahí y tal. Decía que cuando los toros salen y trotan, él cerraba los ojos y se oía un repiqueteo, como un taconeo allí, y decía, mala cosa. Era como una bailaora taconeando, una caña de esas, y decía, joder, esto está jodido. Y es cierto, cuando los toros salen contraídos y trotando, pero además trotando que parece que van taconeando realmente, cuidado con esos. Ahí hay una mala uva contenida que pa' qué. Y sin embargo, cuando salen galopando, tú lo ves, normalmente descuelgan la cabeza, pero no hace falta ni mirarlo, simplemente tú cierras los ojos y oyes el galope, ta-ta-tan, y después seguido de una especie de roce en el suelo, ta-ta-tan, ta-ta-tan, ese galope con un roce en el suelo, dicen, joder, lo que viene aquí, qué animalito.
Y eso es el anuncio de entrega, de que ese animal viene entregado, galopando y entregado. Y normalmente no suelen fallar. Qué maestro, qué bien lo define. Me dice Vicente Pérez, ¿qué le motivó para decidir retirarse? Porque dice, creo que usted tiene mucho toreo dentro para seguir siendo espejo y fuente para beber muchos chavales que sueñan con ser figura del toreo como usted. Lamentablemente la experiencia en esta profesión sirve, pero hasta cierto punto. El toreo es vigor, el toreo es vitalidad, el toreo es estar exultante en una plaza de toros. Y llega un momento en que yo terminaba de torear, me miraba en el espejo y decía, hijo mío, estás hecho unos zorros. Antes salías y te bebías una botella de vino o 2 botellas de vino, y ahora estás para que te den tila y echarte en la cama. Y eso parece una tontería, pero esas son las cosas que de alguna forma aventuran estas decisiones. En el momento que tú no eres o intuyes que no tienes esa vitalidad necesaria para estar ahí, por mucha experiencia que tengas, es mejor dejarlo. Un torero no puede esperar a que el público le diga que ha llegado su hora. Tiene que anticiparse a ella si tiene algo de dignidad. Me dice Remedios, tiempos complicados los actuales para todos, para el sector taurino, para los ganaderos, para toda la gente que depende de ello. ¿Cómo ve las medidas que el gobierno han puesto de 9 metros cuadrados? Es claramente, como dice Remedios, que no han utilizado la misma vara de medir. Bueno, yo no sé, porque no soy una autoridad sanitaria en ese sentido, no sé, además esta es una pandemia que nos ha cogido a todos descolocados, no se sabe de ella, no se sabe, ahora ya se van teniendo puntos de referencia, ¿no? Pero en un principio estábamos desbordados, todo el mundo andaba desbordado porque no se sabía por dónde caminaba el bicho ni cómo lo hacía. Y se han cometido errores, obviamente, pero errores que no podemos, yo no me atrevo a esto. Sí ha habido chulería en otros aspectos, y imagino que en su momento se pedirán responsabilidades, pero yo no puedo decir que se han hecho mal las cosas hasta que no acabe todo esto, porque es difícil de coordinar algo para lo que no estábamos preparados ni pensábamos. De todo esto yo creo que el más perjudicado al mundo del toro es, sin lugar a dudas, el ganadero, con diferencia. Los toreros dejamos de ingresar, los empresarios dejan de ingresar, pero el ganadero sigue teniendo que dar de comer todos los días y no puede prescindir de la gente que hay en el campo, porque el bravo necesita mucha mano de obra. Además, el toro es un producto perecedero. Llega a los 6 años y vale su precio en carne. Ese toro que podía valer 18, 20.000 o 30.000 euros, una vez que cumple los 6 años, vale 500 euros. Y esto no deja de ser una tragedia, cuando además es una máquina, la del ganadero, es una noria que no se puede parar, a la que hay que ir echándole euros y euros y euros, y creo que es el gran dañado en el mundo del toro. Y ahora un poquito en plano personal. Ha dicho aficionado a la pintura, pero ¿pinta usted? Hombre, pinta más mi mujer, es la que pinta en casa. Pero sí, siempre he estado activo en ese tema, siempre, sobre todo el tema de la ilustración ha sido algo que nunca he abandonado, y bueno, hemos hecho exploraciones de todo tipo y en todos lados. ¿Qué le diría a la gente que está en las escuelas ahora mismo empezando a pensar que ya mismo vuelven a coger esa rutina, esa pasión de nuevo, que en estos momentos ha sido tan duro, y que una persona tan querida, tan admirada, les va a venir sus palabras? ¿Qué le diría a esos niños y a esas personas que están en la escuela? ¿En la escuela taurina o en la normal? En la escuela taurina.
Hombre, yo lo primero que le diría es que estudien. Ya se lo decía, lo mismo que le dice a mis hijos. Mira, esto de ser torero es facilísimo o imposible. No tiene... Y pertenece también al capítulo del milagro. Y la Virgen no se aparece todos los días. Entonces, yo se lo decía a mi hijo, cabrón, estudia, no dejes tu carrera, porque esto es para los elegidos. ¿Qué es maravilloso? Por supuesto, que un crío tenga, según están las cosas, tíos con 30 años, con 40 años en su casa, sin saber qué hacer ni a dónde ir, y que hayan criaturas con 8 o 9 años que tengan ya un horizonte programado y una ilusión y una vocación, esto en estos tiempos es de medalla al mérito. Pero que tampoco se abandonen a esa ilusión inútilmente, que la exploten, que saquen sus consecuencias. La experiencia, si la saben usar, es maravillosa, va a hacer de ellos hombres especiales, pero que en ningún caso se dejen arrastrar, porque si no serán toda su vida un juguete roto. Qué bonito, muchas gracias por dejarles ese mensaje a los chavales. Me dice Remedios, maestro, ¿qué me dice de ese cocido que se hace en casa Vitorino? Eso es lo mejor. Yo hace años... Esa es una pregunta trampa. No, es cierto. Yo hace años, ya el último tentadero que estuve allí, pues pasé tanto miedo que le dije a Vitorino, al padre, mira Vitorino, yo al año que viene vengo a comerme el cocido, me hago los 1800 kilómetros sin problema. Digo, eso sí, las vacas que las tiente Sanani. Y así fue. Yo cada vez que viajo allí voy, me como el cocido y desaparezco. Es el mejor cocido que se pueda comer en toda Extremadura, por no decir en España. Habrá que ir a probarlo. Y luego la compañía siempre Vitorino y ahora su hijo conmigo han sido no entrañables. Es de los ganaderos con los cuales he tenido confianza, me he atrevido a decir las cosas, nos hemos atrevido a decírnoslas mutuamente sin zaherirnos, y la verdad es que la relación con ese hierro para mí ha sido maravillosa, porque los toros me han servido y al ganadero lo quiero muchísimo. Dice que ha sido de los pocos que ha sido sincero completamente. ¿Tan difícil es ser sincero en ese mundo del toro? No lo sé, lo que pasa es que a veces cuesta reconocer las cosas. Yo entiendo que después de una tarde de esas en las que no han ido las cosas bien, pues trata uno de buscar fantasmas para cargarlos con todos los problemas, para cargarlos con tus limitaciones, con lo que no has sido capaz de hacer, y está muy bien a nivel psicológico descargar el morral de esa forma. Es cojonudo. Es una forma de quitarte pesos de encima, ¿no? Pero yo creo que es todo lo contrario. Un torero tiene la obligación de sentarse y ser consciente de lo que ha hecho, de lo que podía haber hecho y de lo que ha dejado de hacer. Y solamente así se tiene criterio, porque sin criterio el artista no funciona, no solo el torero, cualquier artista sin criterio está muerto, es un cadáver. Qué bonito. Me dice Vicente Pérez, gracias Radio Cómplices y al maestro por este rato taurino, me ha emocionado oírle, me ha hecho reír y llorar. Siempre será mi torero, le deseo lo mejor siempre, maestro, que Dios le bendiga. Y Jesús Valencia Algarra dice, saludos desde Castellón. Es padrino de la Escuela Taurina de Castellón y se le quiere en cualquier rincón, al margen de tener amigos personales. Dice, estando Esplá de director de Lidia en una plaza, toda la tarde está cada uno en su sitio. Mira, como la Guardia Civil soy. Es de las personas, el nombre impone ya. Mi presencia invita a cumplir el reglamento, ¿no? Vaya tela. Pero es bonito que se le recuerde. Yo lo digo, soy una persona que estoy aprendiendo, y cuando me dijo Remedios, tenemos esta entrevista, me dice, es una persona... Yo solo tengo que reconocer dos cosas. Una,
que es verdad lo que he mirado en internet, que tiene un montón de historias para llenar una radio entera, pero a mí lo que me está gustando es la persona. De verdad, me está llenando su sinceridad, su cercanía, su empatía, y sobre todo cómo transmite esa pasión y esa entrega a ese rey de reyes que es el toro y el mundo de la tauromaquia. Es que ha sido mi vida, ¿no? Y me afano en hacerle a la gente llegar esas emociones, porque esto es un mundo de emociones. Aquí no podemos, la razón es relativa, ¿no? Es un mundo de emociones, y verbalizar emociones es muy difícil, y hacerle a la gente participe de esas emociones creo que es lo más bonito que ahora puedo hacer. Por eso estoy feliz ahí en la televisión. Eso es lo que iba a comentarle ahora. Ha sido y es una persona que es parte de la historia de la tauromaquia, pero ¿cómo es ahora esa faceta de comunicador? Lo he dicho prácticamente, ¿no? Cuando a mí me proponen lo de Plus, le digo rápidamente que yo no quería ser comentarista. Oye, ¿por qué? Digo, no, porque yo no quiero ser comentarista por muchos motivos. Tengo un respeto tremendo al ganadero y al torero, y no quiero estar allí siendo testigo de algo que no funciona y estar contando una mentira. Y si cuento la verdad, pues sería un hijo de puta. Y entonces, como no quiero ser ni un tonto ni un hijo de puta, le dije, buscarme algo que sea razonable a mi medida, vamos. Y me dijeron, bueno, pues ¿qué te parece comentar las corridas? Fabuloso, porque yo al final lo que hago es, sobre el paquete de lo que ha ocurrido, comentar sin entrar más que en los detalles, en las apreciaciones. Muchas veces son apreciaciones íntimas, apreciaciones que pertenecen al torero, a esa proximidad que mi vida ha establecido con el toro, y son reflexiones que ni pensaría el aficionado, ¿no? Cómo se mueve el toro en la plaza, por qué ha hecho determinadas cosas. Eso me maravilla, compartir eso y compartir emociones al final, porque si lo que sale allí, lo que yo manejo, es la imagen más depurada, obviamente no tengo conflicto. Lo único que tengo que hacer es subrayar lo que es bueno y subrayar lo que es mejor todavía. Ha sido uno grande, es un grande y será un grande, pero ahora, pensando en esa faceta como torero, pensando en esa faceta como familia de toreros y ahora como comunicador, es muy crítico y sobre todo tiene muy buenos recuerdos ahora mismo. ¿De cuál se le vendría a la cabeza? ¿Alguna faena que ha radiado o alguna faena de las que ha visto de la familia o de usted? Pues mira, tengo un recuerdo tremendo, ¿no? Que fue cuando estábamos en pleno San Isidro, y nos llega a través de los pinganillos la tragedia de Fandiño. Bueno, es como una ataxia, ¿no? Una parálisis total. Yo estuve a punto de levantarme, yo no podía seguir ya con aquello, porque es una cosa traumática, ¿no? Es un lanzazo que te atraviesa de lado a lado y que no tienes palabras, no hay argumentos, es algo que te deja maniatado, con la lengua cosida, y dices, bueno, ¿y cómo? Y por otro lado dices o piensas, yo no puedo pegar la espantada, ¿no? Precisamente, si uno tiene que estar aquí a las verdes y a las maduras, ¿no? Y eso ha sido a mí una de las cosas que más me ha marcado, porque he tenido la suerte, de alguna forma, de no ser testigo nunca de una tragedia en tantos años. He visto jornadas grandísimas, pero que al final se resolvían, y he vuelto a abrazar al torero. Pero siempre me ha preocupado la posibilidad de ser testigo, ni tan siquiera ser yo, sino testigo de una tragedia en una plaza de toros. Y obviamente me ha librado la suerte de vivir ese trance.
y de repente me encuentro que era como si lo hubiese vivido ahí en la Plaza de Toros. No puedo olvidarme de esa tarde, de ese momento y de la angustia que nos sobrecogió a todos los que estábamos ahí en plató. Como suelen decir, se debe continuar, pero a veces se hace tan duro. Le comprendo perfectamente. Sí, y sobre todo para el que es profesional, ¿no? El que es profesional pues tiene la obligación, oye, en la guerra, los destacados pues tienen la obligación de convivir con todo lo que se van a encontrar, pero en mi caso yo no estaba preparado para eso. Yo ya estaba dando gracias a Dios de que había tenido la suerte de no presenciar absolutamente nada mortal, y de repente tela. En fin, pero con todo y con eso es muy bonito lo de estar ahí al otro lado de la pantalla, haciendo, inculcando, sosteniendo, llevando, trayendo al público. Es muy divertido, y con el humor con el cual lo hacemos, porque al final el toreo hay que desdramatizarlo. Esa historia de que el toreo tiene que estar, bueno, para Lorca fenomenal, el toreo tiene que ser hondo, tiene que ser oscuro, porque si no, no hay duende, de acuerdo, pero yo para sentarme a hablar de toros, que cada vez me gusta más, y casi diría que me gusta más hablar de toros que ver torear. necesito romper con esa trascendencia trágica que tiene el toreo. Además, de verdad. Me dice Jesús Valencia, aún recuerda, Jesús Valencia Algarra dice, aún recuerdo los festivales que la familia organizaba en la Pobla del Duc, donde salía un señor con un micro y radiaba el festejo. Sí, aquello era maravilloso. Era curioso porque la Pobla del Duc era un pueblo grande y muy rico. Había un momento económico en torno a la agricultura, igual que ahora, ¿no? Que casi arruinan el campo. Bueno, y la peña de la Pobla del Duc se encargaba de organizar el festival. Y lo hacía también, y llevaba tantas figuras del toreo: Palomo, Manzanares, Damaso González, Santiago López, todo eso. Llegó a tal punto el prestigio de aquella peña que durante muchos años organizaron las fiestas del pueblo. O sea, el alcalde delegaba en ellos la organización total de la feria, de las fiestas del pueblo. Y fueron años felices. Es una pena que al final todas estas cosas se vayan diluyendo en el tiempo. Hay que volver a las tradiciones, hay que darle la luz. Me dice Vicente Pérez, ¿qué sensaciones siente, maestro, cuando ve toreando a su hijo en una plaza y usted está en el callejón? Terrible, ¿no? Porque estás ahí ejerciendo de padre, de apoderado, de verdugo. Es un conflicto el que vives, no disfrutas de ninguna forma. Mira, recuerdo perfectamente que una novillada creo que fue Écija, sí. Viene la cuadrilla, yo nunca he ido ni a mis sorteos ni a los de mi hijo, ¿no? Viene la cuadrilla y me dice, la corrida, la novillada es preciosa, bonita, además era una cosa de garantía fenomenal y tal. Digo, pues mira, hoy no lo hacía nunca con Alejandro porque no podía, era imposible, ¿no? Y hoy me voy a fumar un puro en el callejón. Y me llevé un puro, me lo encendí después de comer y estaba ahí, llegué al callejón, me metí dentro, tal, salió el primer novillo que era de un chavalín de allí, y el puro me sabía a gloria. Y bueno, pues mata el chaval el toro, sale el de Alejandro, pero nada más hizo tatatí, la calada que le pegué al puro era amoníaco. O sea, como si me hubiesen cambiado el puro. Es increíble cómo la química del individuo se puede transformar a través de un clarín. Y decía, el hijo puta este del clarín me ha jodido el puro. Y no fue el del clarín, fue la situación, ¿no? Que te cambia totalmente la química, y aquello que era agradable hasta ese momento se convierte en una cosa, bueno, lo tuve que tirar y pisar, además con rabia, ¿no? Y esto habla un poco de cómo puede vivir un padre la situación de su hijo en la plaza. Yo
una de las cosas que le agradezco a mi hijo, a la situación, a todo, es que esté dedicado ya a su carrera, feliz y con la experiencia, como he dicho antes, con esa experiencia enriquecedora de haber sido matador de toros. Dice Jesús Valencia Algarra, dice, aún recuerdo la becerrada en la Almarcha con su hijo Rubén Pinar y Jarocho, dice, estar con él en el burladero preocupado, pero no por lo que pasaba allí, sino porque él toreaba al día siguiente en Madrid. Sí, fíjate, mi problema era mi hijo. Y al día siguiente tendría una de esas de Vitorino, alguna cosa de esas, tal, pero mi preocupación en aquel momento, la de mi hijo, excedía todo lo demás. Era lo más importante, que el chaval medio entendiese aquello y estuviese allí y ver cómo funcionaba, pero no pasa nada. Al final todo, como dicen los de pueblo que saben de esto un montón, todo para en lo llano. Me dice Remedios, dice, muchas gracias al maestro, a mí también me ha hecho pasar un ratito muy agradable porque es de admirar. Para mí, desde que tenía 12 años, dice Remedios, dejaba todo por verle torear junto con los vitorinos. Y dice, tanto transmites en Caste, gracias, gracias siempre, torero grande. Gracias desde Radio Cómplices, de verdad ha sido no solamente un placer, sino ha sido... Me siento orgulloso, me siento halagado de que esté aquí y haber aprendido un poquito más de este mundo que tanto deslumbra. Bueno, hay que ir a los toros, de vez en cuando, para que no se lo cuenten, es bueno, y además los toros nos hacen mejor persona. ¿Usted cree que si hubiese podido demostrar ya hace años que los toros crean personalidades raras, crean conflictos psicológicos, o pertenece solamente a psicópatas, estaríamos viendo hoy corridas de toros? Hacía muchos años que las hubiesen prohibido. Los toros nos hacen mejor persona, nos enseñan a convivir y a expresarnos a la vez en una plaza de toros, nos enseñan a reconocer, pese a que yo sea de un torero, termino abrazando al tío de al lado porque ha estado mejor su torero. Cuando salimos de allí tenemos la necesidad de bebernos un vino y compartir la experiencia con el resto de los amigos, lo que hemos vivido, tanto si ha ido bien la corrida como si ha ido mal. Y si se da un éxito de esos apabullantes, qué lejos estamos de salir rompiendo mobiliario urbano, machacando cristales o metiéndonos con nadie. Todo lo contrario. Salimos de ahí más cívicos, más ciudadanos y, como he dicho, mejores personas. Remedios dice, es grande como torero, grande como persona, aún más. Como referente, grande para cualquier torero. Y yo tengo que decir que desde que tengo la radio me ha hecho mucho mejor persona, pero desde que tengo el programa de Tauromaquia, a mí me ha deslumbrado la gente como usted, que transmite valores, que hace que uno recuerde que alguna vez en la vida hemos tenido esos valores. Y de verdad, gracias por demostrar esa valía como persona, como torero y también en ese momento como padre, contando esa anécdota. Gracias desde Radio Cómplices. Un abrazo. Muchísimas gracias, espero hablar muchas veces y de verdad, gracias a usted por estar aquí y a toda la gente. Venga, hasta luego, un abrazo. Un abrazo, Luis. Un maestro entre los grandes. Sí, que vaya bien. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues han escuchado Luis Francisco Esplá. ¿Qué decir? Es que solamente decir el nombre se me pone ya la piel de gallina, saber que he hablado con una de las personas que más ha movido este chat, que más ha movido las preguntas, que más ha movido a la gente. Gracias a todos por estar aquí. Desde luego se me queda corto, pero esperemos que haya más.